¿Qué pasa, familia cinéfila? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos vamos a meter en un terreno sagrado, en el Everest del universo cinematográfico de Marvel. Vamos a hablar de Vengadores Endgame. De verdad, necesito que se pongan cómodos, que agarren sus pañuelos, su bebida favorita y se preparen, porque repasar esta película es revivir una de las épocas más locas de nuestras vidas como fans del cine. Aún me acuerdo perfectamente del día que fui al estreno en 2019. La atmósfera en la sala de cine no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Había una mezcla de emoción pura, ansiedad colectiva y una sensación de que estábamos a punto de presenciar el fin de una era. No era solo ir a ver una película más de superhéroes, era ir a ver la culminación de 11 años de nuestras vidas, resumidos en 3 horas y 2 minutos de metraje. Si lo piensas fríamente, es una auténtica locura lo que logró esta gente. Marvel nos tuvo enganchados durante más de una década, construyendo una narrativa gigantesca que conectaba veintitantas películas, para luego cerrar la primera gran etapa con este monstruo de producción. Y hoy no les voy a hacer un resumen aburrido de esos que encuentran en cualquier enciclopedia de Internet. No, señor. Hoy vamos a destripar esta obra de arte desde la perspectiva de alguien que la ha visto más veces de las que quiere admitir en público. Vamos a hablar de los detalles ocultos en la filmación, de los secretos de los personajes que quizás se les pasaron por alto, del impacto brutal que tuvo en la taquilla mundial, de su banda sonora que todavía me pone los pelos de punta, y por supuesto, de mis reacciones y opiniones más honestas, sin filtros. Porque seamos sinceros, la película tiene momentos perfectos, pero también tiene sus cositas raras que nos dejaron rascándonos la cabeza. Así que prepárense para este viaje en el tiempo, porque esto va a estar épico. Vamos a arrancar recordando cómo nos dejó el cuerpo Infinity War. Aquello fue un trauma colectivo de proporciones bíblicas. Salimos del cine en 2018 con el corazón roto, viendo cómo nuestros héroes favoritos se convertían en ceniza por culpa del maldito chasquido de Thanos. La espera de un año para ver Endgame fue una tortura psicológica. Teorías por todos lados, análisis de tráilers fotograma a fotograma, filtraciones falsas. Internet era un campo de minas. Y entonces llega el inicio de la película, y los directores, los hermanos Russo, deciden darnos una bofetada de realidad desde el primer segundo. La escena inicial con Clint Barton, nuestro querido Ojo de Halcón, disfrutando de un día de campo normal con su familia, es desgarradora. Es una forma brillante y cruel de recordarnos el impacto humano de lo que hizo Thanos. No vemos grandes explosiones ni alienígenas invadiendo una ciudad. Solo vemos a un padre que se da la vuelta por un segundo, y cuando regresa la mirada, su esposa y sus hijos ya no están. Desaparecieron en el aire sin dejar rastro, solo un silencio sepulcral. Ese inicio te sumerge de golpe en la absoluta desesperación que reina en el universo. La genialidad de esta apertura radica en su simplicidad y en el ritmo lento, casi asfixiante, que maneja. Te prepara para el tono de la primera hora de la película, que es sorprendentemente íntimo y oscuro para un blockbuster de este calibre. Luego pasamos al espacio, donde nos encontramos a Tony Stark y a Nebula atrapados en la Benatar, sin combustible y con el oxígeno a punto de acabarse. Esta parte a mí personalmente me fascina por el trabajo actoral de Robert Downey Jr. El tipo está demacrado, flaco, entregando lo que él cree que son sus últimas palabras a Pepper Potts a través de la grabación en su casco. Es un Tony Stark completamente derrotado, despojado de su arrogancia característica, enfrentándose a la muerte no en una batalla épica, sino por inanición en la inmensidad del cosmos. La dinámica entre él y Nebula es oro puro. Ver a estos dos personajes tan sumamente diferentes, compartiendo sus últimos momentos jugando a un juego de mesa improvisado para pasar el tiempo, te demuestra la humanidad que Marvel sabe inyectar en sus historias cuando se lo propone. Y justo cuando crees que no hay escapatoria, aparece Capitana Marvel como una especie de faro cósmico para salvarlos. Muchos criticaron este rescate por considerarlo un recurso demasiado fácil, un deus ex machina en toda regla. Y tienen algo de razón, pero visualmente la imagen de Carol Danvers iluminando la cabina de la nave y llevándola de regreso a la Tierra es una pasada total. Cuando la nave aterriza en el complejo de los Vengadores
y Tony se reencuentra con Pepper, y luego cruza miradas con Steve Rogers, se te hace un nudo en la garganta. La tensión entre Tony y Steve sigue ahí, arrastrada desde los eventos de Civil War, y estalla en una escena brutal donde Tony le reclama a Steve haber estado ausente cuando la Tierra más lo necesitaba. Es un momento de actuación sublime, donde ves el desgaste emocional de estos personajes. Lo que viene inmediatamente después es el primer gran giro de la película, y uno de los momentos más arriesgados del guión. Los Vengadores supervivientes, impulsados por la rabia y la llegada de Carol, deciden rastrear a Thanos utilizando la firma de energía que dejó un segundo uso de las gemas del infinito. Viajan a ese planeta pacífico, una especie de jardín donde el titán loco se retiró a vivir como un granjero después de haber cumplido su retorcida misión. Cuando irrumpen en su cabaña, esperamos una pelea monumental, una revancha con todas las de la ley. Pero nos encontramos con un Thanos debilitado, lisiado por el propio poder de las gemas. Y aquí viene la bomba. Thanos destruyó las gemas del infinito. Las redujo a átomos para que nadie pudiera revertir su obra. La expresión de horror en las caras de los Vengadores refleja la nuestra en la sala de cine. No hay plan B, no hay solución mágica. La frustración y la impotencia flotan en el ambiente de una manera tan densa que casi puedes tocarla. Y entonces Thor, consumido por la culpa de no haber apuntado a la cabeza la última vez, simplemente levanta el Stormbreaker y le corta la cabeza a Thanos sin mediar palabra. Es una muerte anticlimática, fría y carente de cualquier tipo de triunfo. Matar al villano principal en los primeros 20 minutos de la película fue un movimiento maestro de los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely. Nos dejaron sin piso. Nos dijeron directamente a la cara: olvídense de lo que creen que va a pasar, porque las reglas del juego han cambiado por completo. A partir de ahí, la película da un salto temporal de 5 años hacia el futuro. 5 años. Esto para mí es la parte más infravalorada y psicológicamente densa de todo el filme. Los rusos nos muestran un mundo sumido en un duelo estático y crónico. La fotografía cambia, los colores son más apagados, la música de Alan Silvestri se vuelve melancólica y pausada. Vemos ciudades medio vacías, monumentos con los nombres de los desaparecidos, barcos abandonados en los muelles de Nueva York. Es un panorama postapocalíptico, pero sin la estética típica de Mad Max. Es una distopía de pura tristeza y resignación. Cada uno de los Vengadores lidia con el fracaso a su manera, y el desglose de sus estados emocionales es brillante. Steve Rogers lidera un grupo de apoyo mutuo, intentando convencer a la gente corriente de que hay que seguir adelante, aunque él mismo claramente no puede hacerlo. Natasha Romanoff se ha convertido en la comandante en jefe de lo que queda de la organización, intentando mantener el orden en un universo caótico, comiendo sándwiches de mantequilla de maní y llorando en privado porque su familia elegida se ha desmoronado. La transformación de Thor en este tramo generó muchísima controversia. El famoso Thor gordo, sumido en una depresión profunda, ahogando sus penas en cerveza y videojuegos en la nueva Asgard, dividió al público. Mucha gente se lo tomó a chiste, y sí, tiene momentos cómicos que rebajan la tensión, pero si lo miras con empatía, es una representación brutalmente honesta del trastorno de estrés postraumático y de la depresión. El tipo lo perdió todo: su padre, su madre, su hermano, su planeta, su ojo, y finalmente, su propósito al no poder detener a Thanos. Que su cuerpo y su mente reflejen ese colapso me parece un acierto de guión tremendo. Humaniza a un dios nórdico de una forma que nadie esperaba. Y mientras el mundo sufre en silencio, la chispa de la esperanza surge del lugar menos pensado. Una camioneta destartalada en un depósito de chatarra y una rata que camina sobre un panel de control. Sí, damas y caballeros, el salvador del universo, indirectamente, fue un roedor. Scott Lang, nuestro querido Ant-Man, regresa del reino cuántico después de haber quedado atrapado allí al final de su segunda película. Para el mundo exterior pasaron 5 años, pero para él solo fueron 5 horas. Esa discrepancia temporal cambia absolutamente todo el panorama. Scott sale a un mundo que no reconoce, busca desesperadamente a su hija Cassie en los monumentos de los caídos en una escena que te rompe el corazón,
y cuando finalmente la encuentra ya crecida, se da cuenta de que el tiempo se comporta de una manera muy extraña en el microuniverso cuántico. Lang corre hacia el complejo de los Vengadores para proponer una idea descabellada. Si el tiempo corre a una velocidad diferente en el reino cuántico, ¿no podríamos usarlo como un portal para navegar hacia el pasado? Es aquí donde la película pasa de ser un drama psicológico sobre el duelo a convertirse en una película de ciencia ficción y atracos de manual. Pero claro, necesitan un cerebro que pueda transformar esta teoría loca en una realidad física, y ahí es donde entra en escena el único e inigualable Tony Stark. Tony ha rehecho su vida durante estos 5 años. Vive en una casa hermosa junto a un lago, está casado con Pepper y tiene una hija adorable llamada Morgan. La famosa frase de "Te amo 3000" nace en este entorno de paz familiar. Cuando Steve, Natasha y Scott lo visitan para proponerle el viaje en el tiempo, Tony se niega rotundamente en un principio, y es completamente comprensible. El tipo logró lo que siempre quiso: paz, estabilidad y una familia. Arriesgar lo que tiene ahora por una posibilidad remota de salvar a los que se fueron es un dilema moral gigantesco. Tiene miedo de alterar su presente y perder a su hija. Sin embargo, el genio no puede apagar su cerebro tan fácilmente. La culpa por la pérdida de Peter Parker lo persigue por las noches. Así que se pone a juguetear con una simulación holográfica de una cinta de Moebius invertida, y ¡boom!, descubre la clave matemática para estabilizar el viaje a través del reino cuántico. El reencuentro de Tony con el equipo, y su reconciliación con Steve Rogers, devolviéndole el icónico escudo del Capitán América, es uno de esos momentos mágicos del cine, donde la tensión acumulada durante años se disuelve en un gesto de respeto y fraternidad. A partir de ahí, el plan está en marcha. Se unen al equipo Bruce Banner, que ahora ha logrado fusionar su cerebro con el cuerpo de Hulk, dando origen a Smart Hulk, una versión que a mí personalmente me divirtió mucho, pero que admito que le quitó esa bestialidad salvaje que tanto nos gustaba del Hulk original. También reclutan a un Thor reticente, y viajan a Tokio para rescatar a Clint Barton, quien se ha convertido en Ronin, un asesino implacable que masacra criminales por el mundo, como una forma retorcida de canalizar su rabia, porque ellos sobrevivieron y su familia no. La escena de Natasha encontrando a Clint bajo la lluvia en Japón es visualmente hermosa y cargada de una emotividad tremenda. Con todo el equipo reunido, la película entra en su segundo acto, el famoso atraco al tiempo. La explicación científica de cómo funciona el viaje en el tiempo en el universo de Marvel me pareció una jugada muy inteligente para evitar las típicas paradojas de películas como Regreso al futuro. Aquí, cambiar el pasado no cambia tu presente. Lo que haces es crear una línea temporal alternativa, una rama secundaria en el flujo del tiempo. Para arreglar su propia realidad, deben tomar prestadas las gemas del infinito de diferentes puntos del pasado, usarlas en el presente para deshacer el chasquido de Thanos, y luego devolverlas exactamente al mismo microsegundo en que fueron tomadas, para evitar que esas realidades alternativas colapsen. Es un concepto complejo, pero explicado de forma bastante digerible gracias a las discusiones del equipo. El atraco se divide en 3 grupos, persiguiendo diferentes épocas, lo que permite a la película hacer un homenaje espectacular a su propia historia, regalándonos una tonelada de nostalgia y autorreferencias que hicieron las delicias de todos los que habíamos seguido la saga desde el principio. El primer grupo, formado por Tony, Steve, Scott y Bruce, viaja a la Nueva York de 2012, justo en medio de la batalla de la primera película de Los Vengadores. Ver las escenas icónicas de aquella película desde otra perspectiva es una gozada absoluta. Bruce Banner encontrándose con la anciana en el Sanctum Sanctorum para conseguir la gema del tiempo, nos da una lección magistral de metafísica marvelita y una actuación estupenda de Tilda Swinton. Mientras tanto, Steve Rogers se ve envuelto en una de las mejores secuencias de acción y guiños de la película. Primero, la escena del ascensor, que rinde homenaje a Capitán América, el soldado de invierno, donde el Cap engaña a los agentes de Hydra susurrando "Hail Hydra" al oído de Jasper Sitwell. El cine entero estalló en aplausos con ese detalle. Y justo después,
Tenemos al Cap del presente peleando contra el Cap de 2012, en una coreografía tremenda, donde incluso se burla de su propia frase icónica de «podría hacer esto todo el día». Sin embargo, las cosas no salen perfectas en 2012. Debido a un error torpe con el Hulk del pasado saliendo por las escaleras, el plan para conseguir la gema del espacio fracasa estrepitosamente, permitiendo que el Loki de esa época robe el Tesseracto y escape, abriendo la puerta a toda su serie individual. Esto obliga a Tony y a Steve a improvisar un plan desesperado de última hora, hacer un viaje aún más atrás en el tiempo, concretamente a 1970, a una base militar secreta en Nueva Jersey, donde saben que coincidirán el Tesseracto y una dotación de partículas PIM necesarias para volver a casa. Este desvío a 1970 nos da algunos de los momentos más emotivos e íntimos de toda la saga. Steve Rogers ve a través de una ventana de cristal a Peggy Carter, el amor de su vida, ejerciendo como directora de SHIELD. La mirada de dolor y anhelo en el rostro de Chris Evans es desgarradora. Te das cuenta de que a pesar de todo lo que ha hecho por el mundo, el Capitán América sigue siendo un hombre fuera de su tiempo, atrapado en una época que no le pertenece. Por su parte, Tony Stark se topa cara a cara con su padre, Howard Stark, en un momento en que la madre de Tony está embarazada de él. Esta conversación entre padre e hijo, donde Howard no sabe con quién está hablando realmente, pero comparte sus miedos y ansiedades sobre la paternidad, es una catarsis absoluta para el personaje de Tony. Durante años, vimos a un Tony Stark traumatizado por la tormentosa relación con su padre y por su trágica muerte. Poder tener este cierre, poder abrazar a su padre y agradecerle por todo lo que hizo, le da una paz interior que resulta fundamental para el desenlace de su arco dramático. Es una escena bellísima, actuada con una sutileza y una ternura increíbles por Robert Downey Jr. y John Slattery. Mientras tanto, en las otras líneas temporales, las cosas se ponen verdaderamente oscuras. Rocket y Thor viajan a Asgard en 2013, durante los eventos de Thor, El Mundo Oscuro. Aquí presenciamos otra escena de un impacto emocional brutal. Thor reencontrándose con su madre, Frigga, el mismo día en que ella está destinada a morir. René Russo brilla en esta escena como la reina que ve a través de la magia y se da cuenta inmediatamente de que el hombre corpulento y destrozado que tiene enfrente es su hijo del futuro. Las palabras de aliento de Frigga, recordándole a Thor que el fracaso es parte de la vida y que la verdadera grandeza consiste en ser quien uno realmente es y no quien se supone que debe ser, rescatan al dios del trueno de su pozo de autocompasión. Y cuando Thor estira la mano y descubre que el Mjolnir sigue considerándolo digno, la música estalla en un crescendo heroico que nos devolvió la fe en el personaje. Por otro lado, Nebula y James Rhodes viajan a Morag en 2014 para interceptar la gema del poder antes de que Peter Quill la robe. Todo parece ir sobre ruedas, pero el guión introduce una complicación terrorífica. Las redes cibernéticas de la Nebula del presente y la Nebula de 2014 entran en sincronización debido a la proximidad temporal. Esto le permite al Thanos de 2014 descubrir todo el plan de los Vengadores a través de las memorias proyectadas de la Nebula del futuro. Este giro eleva las apuestas al máximo. El villano ya no es un titán cansado del presente, sino el conquistador implacable del pasado en la cima de su poder, enterándose de que va a ganar y de que luego van a intentar robarle su victoria. Y llegamos al planeta Vormir, donde se encuentran Clint Barton y Natasha Romanoff, con el fin de conseguir la gema del alma. Todos sabíamos lo que implicaba ese lugar desde Infinity War, un sacrificio de amor, una vida por otra. La secuencia de la pelea entre Clint y Natasha es una de las cosas más dolorosas de ver de todo el universo cinematográfico de Marvel. No están peleando para ganarle al otro, están peleando para salvar al otro de la muerte. Cada uno quiere ser el que salte al vacío para que el otro pueda vivir y reunirse con su familia o seguir adelante. La coreografía es tensa, desesperada, con giros constantes donde ambos utilizan todas sus habilidades de espías y asesinos. Al final, Natasha logra imponerse en ese duelo de sacrificios altruistas.
Su caída al vacío y la posterior toma de Clint despertando en el agua con la gema en la mano es un clímax dramático potentísimo. A mí se me saltaron las lágrimas en el cine. Natasha, el personaje que empezó como una simple espía hipersexualizada en Iron Man 2, completó su redención entregando su vida por la de sus amigos, demostrando que los Vengadores eran, en el sentido más puro de la palabra, su verdadera familia. Su pérdida se siente real, pesada, y deja un vacío enorme justo antes de entrar en el acto final de la película. De vuelta en el presente, con las 6 gemas en su poder, el equipo construye un guantelete nanotecnológico diseñado por Tony Stark. La discusión de quién debe dar el chasquido para traer a todos de vuelta se resuelve de manera lógica. Bruce Banner, debido a que la radiación de las gemas es principalmente gamma, es el único que tiene una oportunidad de sobrevivir al impacto energético. La tensión en la sala del complejo de los Vengadores en ese instante era casi insoportable. Banner se coloca el guantelete. El poder de las gemas recorre su cuerpo quemándole el brazo de forma horrible. Concentra toda su fuerza de voluntad y da el chasquido. Por un segundo, reina el silencio. Clint recibe una llamada telefónica de su esposa. Los pájaros empiezan a cantar fuera de la ventana. ¡Funcionó! ¡Lograron revertir el daño del universo! Pero no hay tiempo para celebrar. La nébula del pasado, que logró suplantar a la del presente y viajar al futuro, activa el portal cuántico de la base y transporta la gigantesca nave de guerra de Thanos de 2014 directamente a nuestro tiempo. Un bombardeo masivo destruye por completo el complejo de los Vengadores, sepultando a nuestros héroes bajo toneladas de escombros y transformando el paisaje verde en un páramo de ceniza y fuego. El escenario está listo para la madre de todas las batallas. De las ruinas del complejo emergen los 3 pilares fundamentales de la saga: Iron Man, el Capitán América y Thor. Se plantan frente a Thanos, quien se sienta tranquilamente en una roca, esperando que el polvo se asiente, sosteniendo su gigantesca espada de doble filo. La confrontación verbal es magnífica. Thanos les dice que mientras haya personas que recuerden lo que fue el pasado, siempre habrá resistencia a aceptar el nuevo orden, por lo que su nuevo plan ya no es eliminar a la mitad del universo, sino destruirlo por completo hasta los cimientos, y crear uno nuevo desde cero que no conozca otra cosa que la gratitud hacia él. La pelea de 3 contra 1 que sigue a continuación es pura poesía visual de los cómics. Ver a Thor usando el Stormbreaker y el Mjolnir al mismo tiempo, cargado de rayos, combinado con los rayos repulsores de Tony y los ataques tácticos del Cap, es un espectáculo visual alucinante. Sin embargo, Thanos es una fuerza de la naturaleza imparable. Deja a Tony fuera de combate y tiene a Thor contra las cuerdas, a punto de clavarle su propia hacha en el pecho. Y entonces ocurre el momento. El momento con mayúsculas de toda la historia del cine de superhéroes. El Mjolnir empieza a vibrar en el suelo, se eleva en el aire y vuela directo a la mano de Steve Rogers. El Capitán América es digno. La sala de cine se convirtió en un manicomio absoluto. La gente gritaba, saltaba de los asientos, lloraba de la emoción. Ver al Cap combinando los golpes de su escudo con los martillazos eléctricos de Thor contra Thanos es una de las secuencias de acción más perfectas y satisfactorias jamás filmadas. A pesar del despliegue heroico de Steve, Thanos logra imponer su fuerza bruta, destruye la mitad del escudo del Cap con su espada y lo arroja al suelo. El ejército de Thanos empieza a descender de las naves. Miles de Chitauri, Outriders, la Orden Negra entera, monstruos gigantescos cubriendo el horizonte. Steve Rogers se pone en pie con dificultad, herido, cansado, con el escudo roto atado al brazo, solo frente a una legión entera de monstruos. Esa imagen del héroe solitario frente a la absoluta oscuridad resume perfectamente la esencia del Capitán América. Y justo cuando parece que todo está perdido, se escucha una voz estática en el comunicador de Steve. Cap, ¿me escuchas? A tu izquierda. El portal dorado de Doctor Strange empieza a abrirse detrás de él, y luego otro,
y otro más por todo el campo de batalla. De los portales empiezan a salir todos los héroes que se habían convertido en ceniza 5 años atrás. Black Panther con el ejército de Wakanda, Spider-Man balanceándose en el aire, Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, el ejército de Asgard, la armadura de Rescue de Pepper Potts. La música de Alan Silvestri va subiendo de intensidad de una forma magistral, mientras todos los héroes de la Tierra se alinean en una sola fila. Steve Rogers respira hondo, estira la mano para convocar al Mjolnir y pronuncia las 2 palabras que llevábamos esperando escuchar durante una década. Vengadores, reuníos. La carga inicial de los 2 ejércitos chocando entre sí es un orgasmo cinematográfico sin precedentes. Es la mayor escala de acción que se ha visto en una pantalla. La batalla final es una montaña rusa de interacciones geniales entre personajes que nunca antes habíamos visto juntos. Vemos a Spider-Man activando el modo de matanza instantánea de su traje, mientras es rescatado por el Stormbreaker de Thor. Vemos a las heroínas de Marvel uniéndose en una toma grupal espectacular para escoltar a Capitana Marvel a través de las líneas enemigas con el guantelete. Vemos enfrentamientos brutales en cada esquina del terreno, pero el clímax se reduce a un juego del correcaminos con las gemas, intentando llevar el guantelete de regreso al túnel cuántico de la camioneta de Scott Lang, plan que fracasa cuando Thanos destruye el vehículo con su espada. Thanos logra recuperar el guantelete nanotecnológico y se lo coloca. Carol Danvers intenta detenerlo en un duelo de fuerza bruta espectacular, pero el titán utiliza la gema del poder suelta en su mano para noquearla de un golpe cargado de energía cósmica. Tony Stark mira a Doctor Strange a lo lejos, y Strange simplemente levanta un solo dedo en el aire, recordándole a Tony lo que le dijo en Titán. De los 14 millones de futuros posibles, solo en uno ganaban. Este era ese único futuro, y Tony comprende inmediatamente lo que tiene que hacer. Tony se lanza contra Thanos, intentando arrebatarle el guantelete. Thanos lo empuja con facilidad y exclama con arrogancia absoluta: «Yo soy inevitable». Da el chasquido. Pero no pasa nada. El sonido es metálico y vacío. Thanos gira el guantelete y se da cuenta de que está completamente desprovisto de las gemas. Gracias a la nanotecnología de su armadura, Tony logró transferir las 6 gemas del infinito a su propio traje, mientras fingía forcejear con él. Vemos a Tony Stark arrodillado, con la energía pura de las gemas recorriendo su cuerpo, quemándole el rostro y el costado, estabilizándose con un esfuerzo sobrehumano. Mira fijamente al tirán que arruinó sus pesadillas durante años, y responde con la frase que inició todo este viaje en 2008. «Y yo soy Iron Man». Da el chasquido. Un destello de luz blanca cubre la pantalla, y vemos cómo todo el ejército de Thanos empieza a desintegrarse en polvo fino. El mismísimo Thanos se sienta en el suelo, acepta su derrota total con una mezcla de resignación y cansancio, y se convierte en cenizas que se lleva el viento. La guerra ha terminado, el universo está a salvo, pero el precio a pagar es devastador. La escena de la muerte de Tony Stark es un puñetazo directo al estómago. Robert Downey Jr. no dice una sola palabra en sus momentos finales. Todo el trabajo se realiza a través de sus ojos cansados y su respiración entrecortada. El reencuentro con Peter Parker, quien llora desesperado pidiéndole perdón y diciéndole que ganaron, y las últimas palabras de Pepper Potts asegurándole que ya puede descansar, que ellos van a estar bien, es una secuencia desgarradora que nos dejó a todos llorando a mares en las salas de cine. El funeral de Tony, filmado en una sola toma continua que recorre a todos y cada uno de los personajes importantes del universo cinematográfico, vestidos de luto junto al lago, es un tributo bellísimo y un testimonio del colosal imperio narrativo que este personaje ayudó a construir. La inclusión del reactor original de Tony, flotando en el agua con la inscripción «Prueba de que Tony Stark tiene corazón», cierra perfectamente el círculo de su evolución. El millonario egoísta y fabricante de armas terminó convirtiéndose en el salvador máximo de la existencia a costa de su propia felicidad. Para cerrar la película, nos queda resolver el destino del Capitán América y de las gemas prestadas. Steve Rogers se ofrece voluntario para viajar a través del portal cuántico construido por Hulk
para devolver cada gema y el Mjolnir a sus respectivas épocas y líneas temporales, asegurando así la estabilidad del multiverso. Bruce calcula que el viaje debería tomarle unos 5 segundos en el tiempo real del presente. Inician la cuenta regresiva. Steve desaparece en el portal y cuando llega el momento de regresar, la plataforma se queda vacía. Sam Wilson y Bucky Barnes entran en pánico, pero Bucky nota a un hombre anciano sentado tranquilamente en un banco cerca del lago. Sam se acerca y descubre que es un Steve Rogers envejecido. Steve explica que decidió no regresar. Después de cumplir con su misión, decidió tomar el consejo de Tony y vivir esa vida plena que se le había negado durante tanto tiempo. Se quedó en el pasado y se casó con Peggy Carter. Steve le entrega su icónico escudo a Sam Wilson, pasándole oficialmente el manto del Capitán América, en un traspaso de antorcha sumamente emotivo. La toma final de la película es de una belleza absoluta. Steve y Peggy bailando lentamente en el salón de su casa de los años 40, la canción It's Been a Long, Long Time. Es el final perfecto para el Capitán América, el descanso del guerrero que finalmente consiguió su baile prometido. En resumen, Vengadores, Endgame, no es solo una película, es un hito cultural y una hazaña del entretenimiento moderno que probablemente no volvamos a ver repetida en muchísimo tiempo. Su rendimiento en taquilla fue una monstruosidad histórica, llegando a recaudar casi 2.800 millones de dólares en todo el mundo, y convirtiéndose temporalmente en la película más taquillera de todos los tiempos. La música de Alan Silvestri elevó cada escena dramática y de acción a niveles legendarios. El elenco demostró una química impecable, construida a lo largo de los años. Por supuesto que tiene fallos de lógica si te pones muy estricto con las reglas de la ciencia ficción, y por supuesto que algunas decisiones de personajes como la muerte de Natasha o la transformación de Hulk pueden gustar más o menos, pero como experiencia emocional y como cierre de una saga de 22 películas, es una obra maestra del cine comercial. Nos hizo reír, nos hizo gritar de emoción, nos hizo llorar como bebés y nos dejó marcados para siempre. Y esa, amigos míos, es la magia del cine. Si les gustó este viaje por los recuerdos y este análisis sin filtros de Endgame, no olviden dejar un buen me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis cinematográficos detallados. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subamos un video nuevo al canal. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla compartiendo esta pasión cinéfila conmigo, y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Qué alegría ver que se quedaron con ganas de más, familia cinéfila! Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro mega análisis de Vengadores Endgame. Si en el video anterior nos dejamos llevar por la emoción pura del viaje principal, hoy nos vamos a meter de lleno en los entresijos más profundos de esta producción. Vamos a desmenuzar los secretos del rodaje, los desafíos actorales que supuso para el elenco, los detalles de la música que quizás no escucharon a la primera, y sobre todo, vamos a debatir esas decisiones de guión tan polémicas que dividieron a la comunidad. Porque seamos honestos, una película de 3 horas no se hace de la noche a la mañana, y el nivel de logística que requirió coordinar las agendas de tantas estrellas de Hollywood es algo digno de una película en sí misma. A mí me sigue pareciendo alucinante pensar en el set de rodaje. Imagínense estar almorzando en el servicio de catering y tener a un lado a Chris Evans vestido de Capitán América y al otro a Scarlett Johansson repasando sus líneas. La cantidad de anécdotas que salieron de esas filmaciones da para escribir 3 libros. Y hoy les quiero contar varias que a mí me volaron la cabeza cuando las descubrí. Para empezar a entender la magnitud de Endgame, hay que hablar inevitablemente del trabajo de dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo. Estos tipos se echaron a la espalda la tarea titánica de filmar esta película y su predecesora, Infinity War, de forma consecutiva. Eso significa que el rodaje fue un maratón absoluto que duró meses y meses. Los directores han contado en varias entrevistas que el desgaste físico y mental fue tan bestial que hubo momentos en los que ni siquiera sabían en qué día de la semana vivían. Y el reto no era solo técnico, sino puramente narrativo.
¿Cómo mantienes el interés del público después de haber entregado el final más oscuro de la historia del cine comercial? La respuesta de los rusos fue arriesgada. Cambiar por completo el ritmo y el género cinematográfico entre una película y otra. Mientras que Infinity War es una carrera frenética contra reloj, donde el villano es el protagonista indiscutible, Endgame se toma su tiempo, respira, se enfoca en el drama de los personajes y luego muta en una película de atracos temporales para terminar en una epopeya bélica. Ese cambio constante de ritmo es lo que hace que la película sea tan rica, aunque admito que en mi primera visualización el bajón de velocidad de la primera hora me descolocó un poco. Con los visionados posteriores he aprendido a apreciar ese ritmo pausado, porque le da un peso real a la pérdida de los héroes. Hablemos ahora de las transformaciones de los personajes, que es uno de los puntos donde la película genera más debate. Empecemos por Bruce Banner, o mejor dicho, Smart Hulk. A mí me pasó algo muy curioso con este personaje la primera vez que lo vi en el cine. Veníamos de ver a un Hulk traumatizado en Infinity War, un gigante esmeralda que se negaba a salir a pelear porque estaba harto de ser usado solo como un arma destructiva. Todos esperábamos que en Endgame hubiera una reconciliación épica en medio de una batalla, donde Banner y Hulk hicieran las paces para destrozar a Thanos. En su lugar, los guionistas decidieron resolver este conflicto fuera de cámara durante el salto temporal de los 5 años. Cuando nos reincorporamos a la historia, nos encontramos a este Hulk con gafas, vistiendo ropa casual y comiendo panqueques gigantes en un restaurante mientras se toma fotos con niños. La explicación que nos dan es que Banner pasó 18 meses en un laboratorio de rayos gamma para fusionar el cerebro y la fuerza en un solo ser. Desde el punto de vista del desarrollo del personaje, tiene mucho sentido porque representa la paz interior de Banner, pero cinematográficamente, admito que me faltó ver ese proceso en pantalla. Se siente un poco como si nos hubieran robado el clímax de esa lucha interna. Aún así, el trabajo de captura de movimiento de Mark Ruffalo es impecable y nos regala momentos muy divertidos, aunque ver al gigante verde siendo el alivio cómico de la mesa a veces me chocaba un poco con la seriedad de la situación mundial. Y si hablamos de cambios radicales, el premio gordo se lo lleva Ojo de Halcón, o Clint Barton transformado en Ronin. La evolución de Clint en esta película es oscurísima y muestra el lado más crudo de la pérdida. Cuando los Vengadores van a buscarlo a Japón, nos encontramos con un hombre que ha abandonado todo su código moral. Jeremy Renner hace una interpretación magistral aquí. Su mirada está completamente vacía, llena de un odio frío y canalizado. La escena de la pelea con espadas bajo la lluvia en las calles de Tokio está filmada con una estética de cine negro coreano que desentona muchísimo con el resto del universo Marvel, y eso es precisamente lo que la hace tan buena. Clint se convierte en un juez, jurado y verdugo implacable porque no soporta la injusticia cósmica de que criminales organizados hayan sobrevivido al chasquido mientras su familia pacífica fue borrada del mapa. Es un dilema filosófico muy potente que la película plantea, pero que debido al ritmo no puede explorar del todo. Cuando Natasha aparece para rescatarlo de su propia oscuridad, la química entre Renner y Johansson brilla con luz propia. Esos dos actores se conocen a la perfección y se nota en la pantalla. No necesitan grandes discursos para transmitir que se quieren como hermanos y que están dispuestos a hacer lo que sea para traer al otro de vuelta a la luz. Pasemos ahora al bloque central de la película, el atraco al tiempo, que para mí es una carta de amor absoluto a los fans veteranos de Marvel. Volver a visitar locaciones clásicas de la saga con la perspectiva del presente es un recurso narrativo brillantísimo. La secuencia de Asgard en 2013, por ejemplo, es una genialidad porque redime una de las películas peor valoradas de la fase 2, que es Thor, El Mundo Oscuro. Ver a Rocket Raccoon corriendo por los pasillos dorados del palacio persiguiendo a Jane Foster con una jeringa gigante es una imagen surrealista que solo Marvel puede hacer funcionar. Pero el corazón de esa sección es la conversación entre Thor y su madre Frigga. Chris Hemsworth demuestra aquí por qué es un actor descomunal. Logra equilibrar la comedia física de su estado descuidado
con una vulnerabilidad emocional que te rompe el alma. Cuando llora frente a su madre, admitiendo que es un fracasado, ves a un niño pequeño buscando consuelo, no a un dios de la guerra. Y la lección que le da Frigga es una de las mejores frases de toda la película, que la medida de una persona no es lo que logra, sino cómo se recupera del fracaso. Esa escena justifica por sí sola todo el desvío argumental a Asgard y prepara al personaje para recuperar su dignidad cuando convoca al Mjolnir. Pero no todo fue drama en el set de rodaje del atraco temporal. Hubo muchísimos problemas técnicos y anécdotas divertidísimas durante la filmación de la parte de Nueva York de 2012. Para recrear la batalla original de los Vengadores, el equipo de producción tuvo que reconstruir digitalmente gran parte de los escenarios y volver a confeccionar los trajes originales. Chris Evans ha contado que ponerse de nuevo el traje clásico del Capitán América de 2012, que era mucho más ajustado y de un azul más brillante que sus uniformes posteriores, fue una tortura cómica, porque se sentía ridículo en comparación con el Cap maduro y con barba que venía interpretando. La famosa escena donde el Cap del presente pelea contra el Cap del pasado requirió un trabajo de dobles de riesgo impecable y semanas de ensayo. Para lograr el efecto de los dos Steve Rogers interactuando, Evans filmó la escena 2 veces, vistiendo trajes ligeramente diferentes y peleando contra un doble que llevaba una máscara de captura de movimiento. El nivel de detalle fue tan obsesivo que los directores se aseguraron de que los estilos de pelea reflejaran la evolución del personaje. El Cap de 2012 pelea de forma más acrobática y rígida, como un soldado recién salido del hielo, mientras que el Cap de 2019 pelea con una técnica mucho más sucia, experimentada y eficiente. Otro aspecto técnico alucinante, que a veces pasamos por alto, es el rejuvenecimiento digital y la creación de escenarios históricos. La parte ambientada en la base militar de Camp Lehigh en 1970 es una obra maestra de la dirección de arte y de los efectos visuales de la compañía Lola VFX. Rejuvenecer a actores como Robert Downey Jr. y John Slattery para que lucieran como en los años 70 requirió meses de postproducción fotograma a fotograma, analizando películas antiguas de los actores para recrear la textura de su piel y la estructura de sus rostros de hace décadas. Pero más allá de los ordenadores, el impacto de esa escena es puramente actoral. La dinámica entre Tony y su padre Howard es tensa pero entrañable. Tony tiene la oportunidad única de hablar con su padre de hombre a hombre, compartiendo el miedo mutuo a la paternidad. Es un cierre perfecto para el trauma que arrastraba Tony desde la primera película de Iron Man. A mí me encanta el detalle de Howard Stark admitiendo que el bienestar de su futuro hijo es más importante que cualquiera de sus inventos tecnológicos. Ver la cara de Tony al escuchar eso es ver a un hombre sanar una herida de toda la vida en cuestión de segundos. Sin embargo, el viaje en el tiempo también trajo consigo las mayores complicaciones de guión de la película. Y aquí es donde me pongo un poco crítico. La trama de Nebula de 2014, interceptando la señal de la Nebula de 2019, es un recurso ingenioso para traer a Thanos de vuelta a la historia, pero abre una cantidad de agujeros de guión enormes si te pones a analizarlos con lupa. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la nave gigantesca de Thanos del pasado lograra viajar al presente usando solo la dosis mínima de partículas PIM que la nébula mala le robó a la nébula buena? Se supone que cada viaje requería un vial individual por persona o nave pequeña. Los directores intentaron explicar esto en entrevistas posteriores, diciendo que Thanos y Mao, siendo los genios científicos que son, lograron replicar e industrializar las partículas PIM usando la tecnología del futuro de Nebula una vez que descifraron su composición molecular. Es una explicación aceptable, supongo, pero que se quede fuera de la película demuestra que el ritmo del tercer acto primó sobre la coherencia científica estricta. Al final del día, el cine es espectáculo y emoción, y el guión prefiere avanzar hacia la gran batalla antes que quedarse estancado en explicaciones de laboratorio. Y hablando de la gran batalla final, la logística para filmar esa secuencia en los estudios Pinewood de Atlanta fue una locura sin precedentes en la industria del cine. La filmación de esa escena duró semanas,
y se llevó a cabo en un set gigantesco cubierto por completo de pantallas verdes y rodeado de toneladas de tierra y escombros reales para simular la destrucción del complejo. El mayor desafío fue coordinar las agendas de los más de 30 actores principales que debían coincidir en el mismo lugar. Hubo días en los que el set parecía la alfombra roja de los Oscar. Los actores han relatado que pasaban las horas muertas entre toma y toma, sentados en sillas de playa, charlando, jugando a juegos de cartas y escondiendo sus teléfonos móviles, porque la seguridad de Marvel era tan estricta que tenían prohibido tomar fotos o videos del set para evitar filtraciones. Por supuesto, algunos como Chris Pratt rompieron las reglas y filmaron videos clandestinos detrás de escena que luego se volvieron virales en Internet, mostrándonos la escala real de lo que se estaba viviendo allí. Ver a todas esas estrellas vestidas de superhéroes, interactuando de forma tan casual como compañeros de trabajo, es algo que todavía me parece mágico. El impacto de esa batalla no habría sido el mismo sin la descomunal banda sonora compuesta por el maestro Alan Silvestri. Silvestri, quien ya había compuesto la música de la primera película de Los Vengadores y de Infinity War, regresó para coronar su carrera con esta partitura. La música en Endgame funciona como un personaje más, guiando nuestras emociones a través de los diferentes tonos de la película. Durante la primera hora, la música es mínima, utiliza notas de piano tristes y violines aislados para enfatizar la soledad y el vacío del mundo post-chasquido. Pero cuando entramos en el tercer acto, Silvestri desata toda la potencia de la orquesta sinfónica. El tema principal de Los Vengadores, que ya es un clásico moderno del cine, se fragmenta y se reconstruye a lo largo de la batalla final. ¿Qué pasa, familia cinéfila? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos vamos a meter en un terreno sagrado, en el Everest del universo cinematográfico de Marvel. Vamos a hablar de Vengadores Endgame. De verdad, necesito que se pongan cómodos, que agarren sus pañuelos, su bebida favorita y se preparen, porque repasar esta película es revivir una de las épocas más locas de nuestras vidas como fans del cine. Aún me acuerdo perfectamente del día que fui al estreno en 2019. La atmósfera en la sala de cine no se parecía a nada que hubiera vivido antes. Había una mezcla de emoción pura, ansiedad colectiva y una sensación de que estábamos a punto de presenciar el fin de una era. No era solo ir a ver una película más de superhéroes, era ir a ver la culminación de 11 años de nuestras vidas, resumidos en 3 horas y 2 minutos de metraje. Si lo piensas fríamente, es una auténtica locura lo que logró esta gente. Marvel nos tuvo enganchados durante más de una década, construyendo una narrativa gigantesca que conectaba veintitantas películas, para luego cerrar la primera gran etapa con este monstruo de producción. Y hoy no les voy a hacer un resumen aburrido de esos que encuentran en cualquier enciclopedia de Internet. No, señor. Hoy vamos a destripar esta obra de arte desde la perspectiva de alguien que la ha visto más veces de las que quiere admitir en público. Vamos a hablar de los detalles ocultos en la filmación, de los secretos de los personajes que quizás se les pasaron por alto, del impacto brutal que tuvo en la taquilla mundial, de su banda sonora que todavía me pone los pelos de punta, y por supuesto, de mis reacciones y opiniones más honestas, sin filtros. Porque seamos sinceros, la película tiene momentos perfectos, pero también tiene sus cositas raras que nos dejaron rascándonos la cabeza. Así que prepárense para este viaje en el tiempo, porque esto va a estar épico. Vamos a arrancar recordando cómo nos dejó el cuerpo Infinity War. Aquello fue un trauma colectivo de proporciones bíblicas. Salimos del cine en 2018 con el corazón roto, viendo cómo nuestros héroes favoritos se convertían en ceniza por culpa del maldito chasquido de Thanos. La espera de un año para ver Endgame fue una tortura psicológica. Teorías por todos lados, análisis de tráilers fotograma a fotograma, filtraciones falsas. Internet era un campo de minas. Y entonces llega el inicio de la película, y los directores, los hermanos Russo, deciden darnos una bofetada de realidad desde el primer segundo. La escena inicial con Clint Barton,
nuestro querido Ojo de Halcón, disfrutando de un día de campo normal con su familia, es desgarradora. Es una forma brillante y cruel de recordarnos el impacto humano de lo que hizo Thanos. No vemos grandes explosiones ni alienígenas invadiendo una ciudad. Solo vemos a un padre que se da la vuelta por un segundo, y cuando regresa la mirada, su esposa y sus hijos ya no están. Desaparecieron en el aire sin dejar rastro, solo un silencio sepulcral. Ese inicio te sumerge de golpe en la absoluta desesperación que reina en el universo. La genialidad de esta apertura radica en su simplicidad y en el ritmo lento, casi asfixiante, que maneja. Te prepara para el tono de la primera hora de la película, que es sorprendentemente íntimo y oscuro para un blockbuster de este calibre. Luego pasamos al espacio, donde nos encontramos a Tony Stark y a Nebula atrapados en la Benatar, sin combustible y con el oxígeno a punto de acabarse. Esta parte a mí personalmente me fascina por el trabajo actoral de Robert Downey Jr. El tipo está demacrado, flaco, entregando lo que él cree que son sus últimas palabras a Pepper Potts a través de la grabación en su casco. Es un Tony Stark completamente derrotado, despojado de su arrogancia característica, enfrentándose a la muerte no en una batalla épica, sino por inanición en la inmensidad del cosmos. La dinámica entre él y Nebula es oro puro. Ver a estos dos personajes tan sumamente diferentes, compartiendo sus últimos momentos jugando a un juego de mesa improvisado para pasar el tiempo, te demuestra la humanidad que Marvel sabe inyectar en sus historias cuando se lo propone. Y justo cuando crees que no hay escapatoria, aparece Capitana Marvel como una especie de faro cósmico para salvarlos. Muchos criticaron este rescate por considerarlo un recurso demasiado fácil, un deus ex machina en toda regla. Y tienen algo de razón, pero visualmente la imagen de Carol Danvers iluminando la cabina de la nave y llevándola de regreso a la Tierra es una pasada total. Cuando la nave aterriza en el complejo de los Vengadores y Tony se reencuentra con Pepper y luego cruza miradas con Steve Rogers, se te hace un nudo en la garganta. La tensión entre Tony y Steve sigue ahí, arrastrada desde los eventos de Civil War, y estalla en una escena brutal donde Tony le reclama a Steve haber estado ausente cuando la Tierra más lo necesitaba. Es un momento de actuación sublime, donde ves el desgaste emocional de estos personajes. Lo que viene inmediatamente después es el primer gran giro de la película, y uno de los momentos más arriesgados del guión. Los Vengadores supervivientes, impulsados por la rabia y la llegada de Carol, deciden rastrear a Thanos utilizando la firma de energía que dejó un segundo uso de las gemas del infinito. Viajan a ese planeta pacífico, una especie de jardín donde el titán loco se retiró a vivir como un granjero después de haber cumplido su retorcida misión. Cuando irrumpen en su cabaña, esperamos una pelea monumental, una revancha con todas las de la ley. Pero nos encontramos con un Thanos debilitado, lisiado por el propio poder de las gemas. Y aquí viene la bomba. Thanos destruyó las gemas del infinito. Las redujo a átomos para que nadie pudiera revertir su obra. La expresión de horror en las caras de los Vengadores refleja la nuestra en la sala de cine. No hay plan B. No hay solución mágica. La frustración y la impotencia flotan en el ambiente de una manera tan densa que casi puedes tocarla. Y entonces Thor, consumido por la culpa de no haber apuntado a la cabeza la última vez, simplemente levanta el Stormbreaker y le corta la cabeza a Thanos sin mediar palabra. Es una muerte anticlimática, fría y carente de cualquier tipo de triunfo. Matar al villano principal en los primeros 20 minutos de la película fue un movimiento maestro de los guionistas Christopher Marcus y Stephen McFeely. Nos dejaron sin piso. Nos dijeron directamente a la cara: olvídense de lo que creen que va a pasar, porque las reglas del juego han cambiado por completo. A partir de ahí,
La película da un salto temporal de 5 años hacia el futuro. 5 años. Esto para mí es la parte más infravalorada y psicológicamente densa de todo el filme. Los rusos nos muestran un mundo sumido en un duelo estático y crónico. La fotografía cambia, los colores son más apagados, la música de Alan Silvestri se vuelve melancólica y pausada. Vemos ciudades medio vacías, monumentos con los nombres de los desaparecidos, barcos abandonados en los muelles de Nueva York. Es un panorama postapocalíptico, pero sin la estética típica de Mad Max. Es una distopía de pura tristeza y resignación. Cada uno de los Vengadores lidia con el fracaso a su manera, y el desglose de sus estados emocionales es brillante. Steve Rogers lidera un grupo de apoyo mutuo, intentando convencer a la gente corriente de que hay que seguir adelante, aunque él mismo claramente no puede hacerlo. Natasha Romanoff se ha convertido en la comandante en jefe de lo que queda de la organización, intentando mantener el orden en un universo caótico, comiendo sándwiches de mantequilla de maní y llorando en privado porque su familia elegida se ha desmoronado. La transformación de Thor en este tramo generó muchísima controversia. El famoso Thor gordo, sumido en una depresión profunda, ahogando sus penas en cerveza y videojuegos en la nueva Asgard, dividió al público. Mucha gente se lo tomó a chiste, y sí, tiene momentos cómicos que rebajan la tensión, pero si lo miras con empatía, es una representación brutalmente honesta del trastorno de estrés postraumático y de la depresión. El tipo lo perdió todo: su padre, su madre, su hermano, su planeta, su ojo y finalmente su propósito al no poder detener a Thanos. Que su cuerpo y su mente reflejen ese colapso me parece un acierto de guión tremendo. Humaniza a un dios nórdico de una forma que nadie esperaba. Y mientras el mundo sufre en silencio, la chispa de la esperanza surge del lugar menos pensado. Una camioneta destartalada en un depósito de chatarra y una rata que camina sobre un panel de control. Sí, damas y caballeros, el salvador del universo, indirectamente, fue un roedor. Scott Lang, nuestro querido Ant-Man, regresa del reino cuántico después de haber quedado atrapado allí al final de su segunda película. Para el mundo exterior pasaron 5 años, pero para él solo fueron 5 horas. Esa discrepancia temporal cambia absolutamente todo el panorama. Scott sale a un mundo que no reconoce, busca desesperadamente a su hija Cassie en los monumentos de los caídos en una escena que te rompe el corazón, y cuando finalmente la encuentra ya crecida, se da cuenta de que el tiempo se comporta de una manera muy extraña en el microuniverso cuántico. Lang corre hacia el complejo de los Vengadores para proponer una idea descabellada. Si el tiempo corre a una velocidad diferente en el reino cuántico, ¿no podríamos usarlo como un portal para navegar hacia el pasado? Es aquí donde la película pasa de ser un drama psicológico sobre el duelo a convertirse en una película de ciencia ficción y atracos de manual. Pero claro, necesitan un cerebro que pueda transformar esta teoría loca en una realidad física, y ahí es donde entra en escena el único e inigualable Tony Stark. Tony ha rehecho su vida durante estos 5 años. Vive en una casa hermosa junto a un lago, está casado con Pepper y tiene una hija adorable llamada Morgan. La famosa frase de "Te amo 3000" nace en este entorno de paz familiar. Cuando Steve, Natasha y Scott lo visitan para proponerle el viaje en el tiempo, Tony se niega rotundamente en un principio, y es completamente comprensible. El tipo logró lo que siempre quiso: paz, estabilidad y una familia. Arriesgar lo que tiene ahora por una posibilidad remota de salvar a los que se fueron es un dilema moral gigantesco. Tiene miedo de alterar su presente y perder a su hija. Sin embargo, el genio no puede apagar su cerebro tan fácilmente. La culpa por la pérdida de Peter Parker lo persigue por las noches.
así que se pone a juguetear con una simulación holográfica de una cinta de Moebius invertida, y ¡boom!, descubre la clave matemática para estabilizar el viaje a través del reino cuántico. El reencuentro de Tony con el equipo y su reconciliación con Steve Rogers, devolviéndole el icónico escudo del Capitán América, es uno de esos momentos mágicos del cine, donde la tensión acumulada durante años se disuelve en un gesto de respeto y fraternidad. A partir de ahí, el plan está en marcha. Se unen al equipo Bruce Banner, que ahora ha logrado fusionar su cerebro con el cuerpo de Hulk, dando origen a Smart Hulk, una versión que a mí personalmente me divirtió mucho, pero que admito que le quitó esa bestialidad salvaje que tanto nos gustaba del Hulk original. También reclutan a un Thor reticente y viajan a Tokio para rescatar a Clint Barton, quien se ha convertido en Ronin, un asesino implacable que masacra criminales por el mundo como una forma retorcida de canalizar su rabia, porque ellos sobrevivieron y su familia no. La escena de Natasha encontrando a Clint bajo la lluvia en Japón es visualmente hermosa y cargada de una emotividad tremenda. Con todo el equipo reunido, la película entra en su segundo acto, el famoso atraco al tiempo. La explicación científica de cómo funciona el viaje en el tiempo en el universo de Marvel me pareció una jugada muy inteligente para evitar las típicas paradojas de películas como Regreso al futuro. Aquí, cambiar el pasado no cambia tu presente. Lo que haces es crear una línea temporal alternativa, una rama secundaria en el flujo del tiempo. Para arreglar su propia realidad, deben tomar prestadas las gemas del infinito de diferentes puntos del pasado, usarlas en el presente para deshacer el chasquido de Thanos y luego devolverlas exactamente al mismo microsegundo en que fueron tomadas, para evitar que esas realidades alternativas colapsen. Es un concepto complejo, pero explicado de forma bastante digerible gracias a las discusiones del equipo. El atraco se divide en 3 grupos, persiguiendo diferentes épocas, lo que permite a la película hacer un homenaje espectacular a su propia historia, regalándonos una tonelada de nostalgia y autorreferencias que hicieron las delicias de todos los que habíamos seguido la saga desde el principio. El primer grupo, formado por Tony, Steve, Scott y Bruce, viaja a la Nueva York de 2012, justo en medio de la batalla de la primera película de Los Vengadores. Ver las escenas icónicas de aquella película desde otra perspectiva es una gozada absoluta. Bruce Banner encontrándose con la anciana en el Sanctum Sanctorum para conseguir la gema del tiempo, nos da una lección magistral de metafísica marvelita y una actuación estupenda de Tilda Swinton. Mientras tanto, Steve Rogers se ve envuelto en una de las mejores secuencias de acción y guiños de la película. Primero, la escena del ascensor, que rinde homenaje a Capitán América, el soldado de invierno, donde el Cap engaña a los agentes de Hydra susurrando «Hail Hydra» al oído de Jasper Sitwell. El cine entero estalló en aplausos con ese detalle. Y justo después, tenemos al Cap del presente peleando contra el Cap de 2012, en una coreografía tremenda, donde incluso se burla de su propia frase icónica de «podría hacer esto todo el día». Sin embargo, las cosas no salen perfectas en 2012. Debido a un error torpe con el Hulk del pasado saliendo por las escaleras, el plan para conseguir la gema del espacio fracasa estrepitosamente, permitiendo que el Loki de esa época robe el Tesseracto y escape, abriendo la puerta a toda su serie individual. Esto obliga a Tony y a Steve a improvisar un plan desesperado de última hora, hacer un viaje aún más atrás en el tiempo, concretamente a 1970, a una base militar secreta en Nueva Jersey, donde saben que coincidirán el Tesseracto y una dotación de partículas PIM necesarias para volver a casa. Este desvío a 1970 nos da algunos de los momentos más emotivos e íntimos de toda la saga. Steve Rogers,
ve a través de una ventana de cristal a Peggy Carter, el amor de su vida, ejerciendo como directora de SHIELD. La mirada de dolor y anhelo en el rostro de Chris Evans es desgarradora. Te das cuenta de que a pesar de todo lo que ha hecho por el mundo, el Capitán América sigue siendo un hombre fuera de su tiempo, atrapado en una época que no le pertenece. Por su parte, Tony Stark se topa cara a cara con su padre, Howard Stark, en un momento en que la madre de Tony está embarazada de él. Esta conversación entre padre e hijo, donde Howard no sabe con quién está hablando realmente, pero comparte sus miedos y ansiedades sobre la paternidad, es una catarsis absoluta para el personaje de Tony. Durante años, vimos a un Tony Stark traumatizado por la tormentosa relación con su padre y por su trágica muerte. Poder tener este cierre, poder abrazar a su padre y agradecerle por todo lo que hizo, le da una paz interior que resulta fundamental para el desenlace de su arco dramático. Es una escena bellísima, actuada con una sutileza y una ternura increíbles por Robert Downey Jr. y John Slattery. Mientras tanto, en las otras líneas temporales, las cosas se ponen verdaderamente oscuras. Rocket y Thor viajan a Asgard en 2013, durante los eventos de Thor, el mundo oscuro. Aquí presenciamos otra escena de un impacto emocional brutal. Thor reencontrándose con su madre, Frigga, el mismo día en que ella está destinada a morir. René Russo brilla en esta escena como la reina que ve a través de la magia y se da cuenta inmediatamente de que el hombre corpulento y destrozado que tiene enfrente es su hijo del futuro. Las palabras de aliento de Frigga, recordándole a Thor que el fracaso es parte de la vida y que la verdadera grandeza consiste en ser quien uno realmente es y no quien se supone que debe ser, rescatan al dios del trueno de su pozo de autocompasión. Y cuando Thor estira la mano y descubre que el Mjolnir sigue considerándolo digno, la música estalla en un crescendo heroico que nos devolvió la fe en el personaje. Por otro lado, Nebula y James Rhodes viajan a Morag en 2014 para interceptar la gema del poder antes de que Peter Quill la robe. Todo parece ir sobre ruedas, pero el guión introduce una complicación terrorífica. Las redes cibernéticas de la Nébula del presente y la Nébula de 2014 entran en sincronización debido a la proximidad temporal. Esto le permite al Thanos de 2014 descubrir todo el plan de los Vengadores a través de las memorias proyectadas de la Nébula del futuro. Este giro eleva las apuestas al máximo. El villano ya no es un titán cansado del presente, sino el conquistador implacable del pasado en la cima de su poder, enterándose de que va a ganar y de que luego van a intentar robarle su victoria. Y llegamos al planeta Vormir, donde se encuentran Clint Barton y Natasha Romanoff, con el fin de conseguir la gema del alma. Todos sabíamos lo que implicaba ese lugar desde Infinity War, un sacrificio de amor, una vida por otra. La secuencia de la pelea entre Clint y Natasha es una de las cosas más dolorosas de ver de todo el universo cinematográfico de Marvel. No están peleando para ganarle al otro, están peleando para salvar al otro de la muerte. Cada uno quiere ser el que salte al vacío para que el otro pueda vivir y reunirse con su familia o seguir adelante. La coreografía es tensa, desesperada, con giros constantes donde ambos utilizan todas sus habilidades de espías y asesinos. Al final, Natasha logra imponerse en ese duelo de sacrificios altruistas. Su caída al vacío y la posterior toma de Clint despertando en el agua con la gema en la mano es un clímax dramático potentísimo. A mí se me saltaron las lágrimas en el cine. Natasha, el personaje que empezó como una simple espía hipersexualizada en Iron Man 2, completó su redención entregando su vida por la de sus amigos, demostrando que los Vengadores eran, en el sentido más puro de la palabra, su verdadera familia. Su pérdida se siente real, pesada, y deja un vacío enorme justo antes de entrar en el acto final de la película. De vuelta en el presente,
Con las 6 gemas en su poder, el equipo construye un guantelete nanotecnológico diseñado por Tony Stark. La discusión de quién debe dar el chasquido para traer a todos de vuelta se resuelve de manera lógica. Bruce Banner, debido a que la radiación de las gemas es principalmente gamma, es el único que tiene una oportunidad de sobrevivir al impacto energético. La tensión en la sala del complejo de los Vengadores en ese instante era casi insoportable. Banner se coloca el guantelete. El poder de las gemas recorre su cuerpo quemándole el brazo de forma horrible. Concentra toda su fuerza de voluntad y da el chasquido. Por un segundo, reina el silencio. Clint recibe una llamada telefónica de su esposa. Los pájaros empiezan a cantar fuera de la ventana. ¡Funcionó! Lograron revertir el daño del universo. Pero no hay tiempo para celebrar. La nébula del pasado, que logró suplantar a la del presente y viajar al futuro, activa el portal cuántico de la base y transporta la gigantesca nave de guerra de Thanos de 2014 directamente a nuestro tiempo. Un bombardeo masivo destruye por completo el complejo de los Vengadores, sepultando a nuestros héroes bajo toneladas de escombros y transformando el paisaje verde en un páramo de ceniza y fuego. El escenario está listo para la madre de todas las batallas. De las ruinas del complejo emergen los 3 pilares fundamentales de la saga: Iron Man, el Capitán América y Thor. Se plantan frente a Thanos, quien se sienta tranquilamente en una roca, esperando que el polvo se asiente, sosteniendo su gigantesca espada de doble filo. La confrontación verbal es magnífica. Thanos les dice que mientras haya personas que recuerden lo que fue el pasado, siempre habrá resistencia a aceptar el nuevo orden, por lo que su nuevo plan ya no es eliminar a la mitad del universo, sino destruirlo por completo hasta los cimientos, y crear uno nuevo desde cero que no conozca otra cosa que la gratitud hacia él. La pelea de 3 contra 1 que sigue a continuación es pura poesía visual de los cómics. Ver a Thor usando el Stormbreaker y el Mjolnir al mismo tiempo, cargado de rayos, combinado con los rayos repulsores de Tony y los ataques tácticos del Cap, es un espectáculo visual alucinante. Sin embargo, Thanos es una fuerza de la naturaleza imparable. Deja a Tony fuera de combate y tiene a Thor contra las cuerdas, a punto de clavarle su propia hacha en el pecho. Y entonces ocurre el momento con mayúsculas de toda la historia del cine de superhéroes. El Mjolnir empieza a vibrar en el suelo, se eleva en el aire y vuela directo a la mano de Steve Rogers. El Capitán América es digno. La sala de cine se convirtió en un manicomio absoluto. La gente gritaba, saltaba de los asientos, lloraba de la emoción. Ver al Cap combinando los golpes de su escudo con los martillazos eléctricos de Thor contra Thanos es una de las secuencias de acción más perfectas y satisfactorias jamás filmadas. A pesar del despliegue heroico de Steve, Thanos logra imponer su fuerza bruta, destruye la mitad del escudo del Cap con su espada y lo arroja al suelo. El ejército de Thanos empieza a descender de las naves, miles de Chitauri, Outriders, la Orden Negra entera, monstruos gigantescos cubriendo el horizonte. Steve Rogers se pone en pie con dificultad, herido, cansado, con el escudo roto atado al brazo, solo frente a una legión entera de monstruos. Esa imagen del héroe solitario frente a la absoluta oscuridad resume perfectamente la esencia del Capitán América. Y justo cuando parece que todo está perdido, se escucha una voz estática en el comunicador de Steve. Cap, ¿me escuchas? A tu izquierda. El portal dorado de Doctor Strange empieza a abrirse detrás de él, y luego otro, y otro, y otro más por todo el campo de batalla. De los portales empiezan a salir todos los héroes que se habían convertido en ceniza 5 años atrás. Black Panther con el ejército de Wakanda, Spider-Man balanceándose en el aire,
Doctor Strange, los Guardianes de la Galaxia, el ejército de Asgard, la armadura de Rescue de Pepper Potts. La música de Alan Silvestri va subiendo de intensidad de una forma magistral, mientras todos los héroes de la Tierra se alinean en una sola fila. Steve Rogers respira hondo, estira la mano para convocar al Mjolnir y pronuncia las dos palabras que llevábamos esperando escuchar durante una década. Vengadores, reuníos. La carga inicial de los dos ejércitos chocando entre sí es un orgasmo cinematográfico sin precedentes. Es la mayor escala de acción que se ha visto en una pantalla. La batalla final es una montaña rusa de interacciones geniales entre personajes que nunca antes habíamos visto juntos. Vemos a Spider-Man activando el modo de matanza instantánea de su traje, mientras es rescatado por el Stormbreaker de Thor. Vemos a las heroínas de Marvel uniéndose en una toma grupal espectacular para escoltar a Capitana Marvel a través de las líneas enemigas con el guantelete. Vemos enfrentamientos brutales en cada esquina del terreno, pero el clímax se reduce a un juego del correcaminos con las gemas, intentando llevar el guantelete de regreso al túnel cuántico de la camioneta de Scott Lang, plan que fracasa cuando Thanos destruye el vehículo con su espada. Thanos logra recuperar el guantelete nanotecnológico y se lo coloca. Carol Danvers intenta detenerlo en un duelo de fuerza bruta espectacular, pero el titán utiliza la gema del poder suelta en su mano para noquearla de un golpe cargado de energía cósmica. Tony Stark mira a Doctor Strange a lo lejos, y Strange simplemente levanta un solo dedo en el aire, recordándole a Tony lo que le dijo en Titán. De los 14 millones de futuros posibles, solo en uno ganaban. Este era ese único futuro, y Tony comprende inmediatamente lo que tiene que hacer. Tony se lanza contra Thanos, intentando arrebatarle el guantelete. Thanos lo empuja con facilidad y exclama con arrogancia absoluta: «Yo soy inevitable». Da el chasquido. Pero no pasa nada. El sonido es metálico y vacío. Thanos gira el guantelete y se da cuenta de que está completamente desprovisto de las gemas. Gracias a la nanotecnología de su armadura, Tony logró transferir las 6 gemas del infinito a su propio traje, mientras fingía forcejear con él. Vemos a Tony Stark arrodillado, con la energía pura de las gemas recorriendo su cuerpo, quemándole el rostro y el costado, estabilizándose con un esfuerzo sobrehumano. Mira fijamente al tirán que arruinó sus pesadillas durante años, y responde con la frase que inició todo este viaje en 2008. «Y yo soy Iron Man». Da el chasquido. Un destello de luz blanca cubre la pantalla, y vemos cómo todo el ejército de Thanos empieza a desintegrarse en polvo fino. El mismísimo Thanos se sienta en el suelo, acepta su derrota total con una mezcla de resignación y cansancio, y se convierte en cenizas que se lleva el viento. La guerra ha terminado, el universo está a salvo, pero el precio a pagar es devastador. La escena de la muerte de Tony Stark es un puñetazo directo al estómago. Robert Downey Jr. no dice una sola palabra en sus momentos finales. Todo el trabajo se realiza a través de sus ojos cansados y su respiración entrecortada. El reencuentro con Peter Parker, quien llora desesperado pidiéndole perdón y diciéndole que ganaron, y las últimas palabras de Pepper Potts asegurándole que ya puede descansar, que ellos van a estar bien, es una secuencia desgarradora que nos dejó a todos llorando a mares en las salas de cine. El funeral de Tony, filmado en una sola toma continua que recorre a todos y cada uno de los personajes importantes del universo cinematográfico, vestidos de luto junto al lago, es un tributo bellísimo y un testimonio del colosal imperio narrativo que este personaje ayudó a construir. La inclusión del reactor original de Tony, flotando en el agua con la inscripción «Prueba de que Tony Stark tiene corazón», cierra perfectamente el círculo de su evolución. El millonario egoísta y fabricante de armas
terminó convirtiéndose en el salvador máximo de la existencia a costa de su propia felicidad. Para cerrar la película, nos queda resolver el destino del Capitán América y de las gemas prestadas. Steve Rogers se ofrece voluntario para viajar a través del portal cuántico construido por Hulk para devolver cada gema y el Mjolnir a sus respectivas épocas y líneas temporales, asegurando así la estabilidad del multiverso. Bruce calcula que el viaje debería tomarle unos 5 segundos en el tiempo real del presente. Inician la cuenta regresiva. Steve desaparece en el portal y cuando llega el momento de regresar, la plataforma se queda vacía. Sam Wilson y Bucky Barnes entran en pánico, pero Bucky nota a un hombre anciano sentado tranquilamente en un banco cerca del lago. Sam se acerca y descubre que es un Steve Rogers envejecido. Steve explica que decidió no regresar. Después de cumplir con su misión, decidió tomar el consejo de Tony y vivir esa vida plena que se le había negado durante tanto tiempo. Se quedó en el pasado y se casó con Peggy Carter. Steve le entrega su icónico escudo a Sam Wilson, pasándole oficialmente el manto del Capitán América, en un traspaso de antorcha sumamente emotivo. La toma final de la película es de una belleza absoluta. Steve y Peggy bailando lentamente en el salón de su casa de los años 40, la canción It's Been a Long, Long Time. Es el final perfecto para el Capitán América, el descanso del guerrero que finalmente consiguió su baile prometido. En resumen, Vengadores, Endgame, no es solo una película, es un hito cultural y una hazaña del entretenimiento moderno que probablemente no volvamos a ver repetida en muchísimo tiempo. Su rendimiento en taquilla fue una monstruosidad histórica, llegando a recaudar casi 2.800 millones de dólares en todo el mundo y convirtiéndose temporalmente en la película más taquillera de todos los tiempos. La música de Alan Silvestri elevó cada escena dramática y de acción a niveles legendarios. El elenco demostró una química impecable, construida a lo largo de los años. Por supuesto que tiene fallos de lógica si te pones muy estricto con las reglas de la ciencia ficción, y por supuesto que algunas decisiones de personajes como la muerte de Natasha o la transformación de Hulk pueden gustar más o menos. Pero como experiencia emocional y como cierre de una saga de 22 películas, es una obra maestra del cine comercial. Nos hizo reír, nos hizo gritar de emoción, nos hizo llorar como bebés y nos dejó marcados para siempre. Y esa, amigos míos, es la magia del cine. Si les gustó este viaje por los recuerdos y este análisis sin filtros de Endgame, no olviden dejar un buen me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos análisis cinematográficos detallados. Activen la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subamos un video nuevo al canal. Muchas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla compartiendo esta pasión cinéfila conmigo. Y nos vemos muy pronto en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Qué alegría ver que se quedaron con ganas de más, familia cinéfila! Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro mega análisis de Vengadores Endgame. Si en el video anterior nos dejamos llevar por la emoción pura del viaje principal, hoy nos vamos a meter de lleno en los entresijos más profundos de esta producción. Vamos a desmenuzar los secretos del rodaje, los desafíos actorales que supuso para el elenco, los detalles de la música que quizás no escucharon a la primera, y sobre todo, vamos a debatir esas decisiones de guión tan polémicas que dividieron a la comunidad. Porque seamos honestos, una película de 3 horas no se hace de la noche a la mañana, y el nivel de logística que requirió coordinar las agendas de tantas estrellas de Hollywood es algo digno de una película en sí misma. A mí me sigue pareciendo alucinante pensar en el set de rodaje. Imagínense estar almorzando en el servicio de catering y tener a un lado a Chris Evans vestido de Capitán América y al otro a Scarlett Johansson repasando sus líneas.
La cantidad de anécdotas que salieron de esas filmaciones da para escribir 3 libros. Y hoy les quiero contar varias que a mí me volaron la cabeza cuando las descubrí. Para empezar a entender la magnitud de Endgame, hay que hablar inevitablemente del trabajo de dirección de los hermanos Anthony y Joe Russo. Estos tipos se echaron a la espalda la tarea titánica de filmar esta película y su predecesora, Infinity War, de forma consecutiva. Eso significa que el rodaje fue un maratón absoluto que duró meses y meses. Los directores han contado en varias entrevistas que el desgaste físico y mental fue tan bestial que hubo momentos en los que ni siquiera sabían en qué día de la semana vivían. Y el reto no era solo técnico, sino puramente narrativo. ¿Cómo mantienes el interés del público después de haber entregado el final más oscuro de la historia del cine comercial? La respuesta de los Russo fue arriesgada. Cambiar por completo el ritmo y el género cinematográfico entre una película y otra. Mientras que Infinity War es una carrera frenética contrarreloj, donde el villano es el protagonista indiscutible, Endgame se toma su tiempo, respira, se enfoca en el drama de los personajes y luego muta en una película de atracos temporales para terminar en una epopeya bélica. Ese cambio constante de ritmo es lo que hace que la película sea tan rica, aunque admito que en mi primera visualización el bajón de velocidad de la primera hora me descolocó un poco. Con los visionados posteriores he aprendido a apreciar ese ritmo pausado, porque le da un peso real a la pérdida de los héroes. Hablemos ahora de las transformaciones de los personajes, que es uno de los puntos donde la película genera más debate. Empecemos por Bruce Banner, o mejor dicho, Smart Hulk. A mí me pasó algo muy curioso con este personaje la primera vez que lo vi en el cine. Veníamos de ver a un Hulk traumatizado en Infinity War, un gigante esmeralda que se negaba a salir a pelear porque estaba harto de ser usado solo como un arma destructiva. Todos esperábamos que en Endgame hubiera una reconciliación épica en medio de una batalla, donde Banner y Hulk hicieran las paces para destrozar a Thanos. En su lugar, los guionistas decidieron resolver este conflicto fuera de cámara durante el salto temporal de los 5 años. Cuando nos reincorporamos a la historia, nos encontramos a este Hulk con gafas, vistiendo ropa casual y comiendo panqueques gigantes en un restaurante mientras se toma fotos con niños. La explicación que nos dan es que Banner pasó 18 meses en un laboratorio de rayos gamma para fusionar el cerebro y la fuerza en un solo ser. Desde el punto de vista del desarrollo del personaje, tiene mucho sentido porque representa la paz interior de Banner, pero cinematográficamente admito que me faltó ver ese proceso en pantalla. Se siente un poco como si nos hubieran robado el clímax de esa lucha interna. Aún así, el trabajo de captura de movimiento de Mark Ruffalo es impecable y nos regala momentos muy divertidos. Aunque ver al gigante verde siendo el alivio cómico de la mesa, a veces me chocaba un poco con la seriedad de la situación mundial. Y si hablamos de cambios radicales, el premio gordo se lo lleva Ojo de Halcón, o Clint Barton transformado en Ronin. La evolución de Clint en esta película es oscurísima y muestra el lado más crudo de la pérdida. Cuando los Vengadores van a buscarlo a Japón, nos encontramos con un hombre que ha abandonado todo su código moral. Jeremy Renner hace una interpretación magistral aquí. Su mirada está completamente vacía, llena de un odio frío y canalizado. La escena de la pelea con espadas bajo la lluvia en las calles de Tokio está filmada con una estética de cine negro coreano que desentona muchísimo con el resto del universo Marvel, y eso es precisamente lo que la hace tan buena. Clint se convierte en un juez, jurado y verdugo implacable porque no soporta la injusticia cósmica de que criminales organizados hayan sobrevivido al chasquido mientras su familia pacífica fue borrada del mapa. Es un dilema filosófico muy potente que la película plantea, pero que debido al ritmo no puede explorar del todo.
Cuando Natasha aparece para rescatarlo de su propia oscuridad, la química entre Renner y Johansson brilla con luz propia. Esos dos actores se conocen a la perfección y se nota en la pantalla. No necesitan grandes discursos para transmitir que se quieren como hermanos y que están dispuestos a hacer lo que sea para traer al otro de vuelta a la luz. Pasemos ahora al bloque central de la película, el atraco al tiempo, que para mí es una carta de amor absoluto a los fans veteranos de Marvel. Volver a visitar locaciones clásicas de la saga con la perspectiva del presente es un recurso narrativo brillantísimo. La secuencia de Asgard en 2013, por ejemplo, es una genialidad porque redime una de las películas peor valoradas de la fase 2, que es Thor, el mundo oscuro. Ver a Rocket Raccoon corriendo por los pasillos dorados del palacio persiguiendo a Jane Foster con una jeringa gigante es una imagen surrealista que solo Marvel puede hacer funcionar. Pero el corazón de esa sección es la conversación entre Thor y su madre Frigga. Chris Hemsworth demuestra aquí por qué es un actor descomunal. Logra equilibrar la comedia física de su estado descuidado con una vulnerabilidad emocional que te rompe el alma. Cuando llora frente a su madre, admitiendo que es un fracasado, ves a un niño pequeño buscando consuelo, no a un dios de la guerra. Y la lección que le da Frigga es una de las mejores frases de toda la película, que la medida de una persona no es lo que logra, sino cómo se recupera del fracaso. Esa escena justifica por sí sola todo el desvío argumental a Asgard y prepara al personaje para recuperar su dignidad cuando convoca al Mjolnir. Pero no todo fue drama en el set de rodaje del atraco temporal. Hubo muchísimos problemas técnicos y anécdotas divertidísimas durante la filmación de la parte de Nueva York de 2012. Para recrear la batalla original de los Vengadores, el equipo de producción tuvo que reconstruir digitalmente gran parte de los escenarios y volver a confeccionar los trajes originales. Chris Evans ha contado que ponerse de nuevo el traje clásico del Capitán América de 2012, que era mucho más ajustado y de un azul más brillante que sus uniformes posteriores, fue una tortura cómica, porque se sentía ridículo en comparación con el Cap maduro y con barba que venía interpretando. La famosa escena donde el Cap del presente pelea contra el Cap del pasado requirió un trabajo de dobles de riesgo impecable y semanas de ensayo. Para lograr el efecto de los dos Steve Rogers interactuando, Evans filmó la escena 2 veces, vistiendo trajes ligeramente diferentes y peleando contra un doble que llevaba una máscara de captura de movimiento. El nivel de detalle fue tan obsesivo que los directores se aseguraron de que los estilos de pelea reflejaran la evolución del personaje. El Cap de 2012 pelea de forma más acrobática y rígida, como un soldado recién salido del hielo, mientras que el Cap de 2019 pelea con una técnica mucho más sucia, experimentada y eficiente. Otro aspecto técnico alucinante, que a veces pasamos por alto, es el rejuvenecimiento digital y la creación de escenarios históricos. La parte ambientada en la base militar de Camp Lehigh en 1970 es una obra maestra de la dirección de arte y de los efectos visuales de la compañía Lola VFX. Rejuvenecer a actores como Robert Downey Jr. y John Slattery para que lucieran como en los años 70 requirió meses de postproducción fotograma a fotograma, analizando películas antiguas de los actores para recrear la textura de su piel y la estructura de sus rostros de hace décadas. Pero más allá de los ordenadores, el impacto de esa escena es puramente actoral. La dinámica entre Tony y su padre Howard es tensa pero entrañable. Tony tiene la oportunidad única de hablar con su padre de hombre a hombre, compartiendo el miedo mutuo a la paternidad. Es un cierre perfecto para el trauma que arrastraba Tony desde la primera película de Iron Man. A mí me encanta el detalle de Howard Stark admitiendo que el bienestar de su futuro hijo
es más importante que cualquiera de sus inventos tecnológicos. Ver la cara de Tony al escuchar eso es ver a un hombre sanar una herida de toda la vida en cuestión de segundos. Sin embargo, el viaje en el tiempo también trajo consigo las mayores complicaciones de guión de la película, y aquí es donde me pongo un poco crítico. La trama de Nebula de 2014, interceptando la señal de la Nebula de 2019, es un recurso ingenioso para traer a Thanos de vuelta a la historia, pero abre una cantidad de agujeros de guión enormes si te pones a analizarlos con lupa. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la nave gigantesca de Thanos del pasado lograra viajar al presente usando solo la dosis mínima de partículas PIM que la nébula mala le robó a la nébula buena? Se supone que cada viaje requería un vial individual por persona o nave pequeña. Los directores intentaron explicar esto en entrevistas posteriores, diciendo que Thanos y Mao, siendo los genios científicos que son, lograron replicar e industrializar las partículas PIM usando la tecnología del futuro de Nebula una vez que descifraron su composición molecular. Es una explicación aceptable, supongo, pero que se quede fuera de la película demuestra que el ritmo del tercer acto primó sobre la coherencia científica estricta. Al final del día, el cine es espectáculo y emoción, y el guión prefiere avanzar hacia la gran batalla antes que quedarse estancado en explicaciones de laboratorio. Y hablando de la gran batalla final, la logística para filmar esa secuencia en los estudios Pinewood de Atlanta fue una locura sin precedentes en la industria del cine. La filmación de esa escena duró semanas, y se llevó a cabo en un set gigantesco cubierto por completo de pantallas verdes y rodeado de toneladas de tierra y escombros reales para simular la destrucción del complejo. El mayor desafío fue coordinar las agendas de los más de 30 actores principales que debían coincidir en el mismo lugar. Hubo días en los que el set parecía la alfombra roja de los Oscar. Los actores han relatado que pasaban las horas muertas entre toma y toma, sentados en sillas de playa, charlando, jugando a juegos de cartas y escondiendo sus teléfonos móviles, porque la seguridad de Marvel era tan estricta que tenían prohibido tomar fotos o videos del set para evitar filtraciones. Por supuesto, algunos como Chris Pratt rompieron las reglas y filmaron videos clandestinos detrás de escena que luego se volvieron virales en Internet, mostrándonos la escala real de lo que se estaba viviendo allí. Ver a todas esas estrellas vestidas de superhéroes, interactuando de forma tan casual como compañeros de trabajo, es algo que todavía me parece mágico. El impacto de esa batalla no habría sido el mismo sin la descomunal banda sonora compuesta por el maestro Alan Silvestri. Silvestri, quien ya había compuesto la música de la primera película de Los Vengadores y de Infinity War, regresó para coronar su carrera con esta partitura. La música en Endgame funciona como un personaje más, guiando nuestras emociones a través de los diferentes tonos de la película. Durante la primera hora, la música es mínima, utiliza notas de piano tristes y violines aislados para enfatizar la soledad y el vacío del mundo post-chasquido. Pero cuando entramos en el tercer acto, Silvestri desata toda la potencia de la orquesta sinfónica. El tema principal de Los Vengadores, que ya es un clásico moderno del cine, se fragmenta y se reconstruye a lo largo de la batalla final.